buenas noches, televidentes del canal Capital. Bienvenidos una vez más a Opina Bogotá, el espacio para el debate, para la opinión, para la información aquí en Canal Capital. Gracias a todos los que nos acompañan, que siguen nuestra señal en directo, en redes sociales, en nuestras plataformas digitales, en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Es un gusto que puedan estar con nosotros, que nos acompañen. Los invitamos a que participen con el hashtag Opina Bogotá. Queremos conocer sus opiniones acerca de este tema, que es un tema que verdaderamente nos impacta y de qué manera a todos los habitantes. No importa si usted vive en Bogotá o vive en un municipio pequeño de Cundinamarca o si nos ve desde otra región del país. Hoy queremos profundizar en unas denuncias muy serias, muy bien documentadas, que realizó el senador Carlos Fernando Galán en los últimos días en el Congreso de la República sobre riesgos de corrupción, posibles irregularidades en todo el tema de los planes de ordenamiento territorial, los POT, que son esa hoja de ruta que guía el uso del suelo, que define el uso del suelo en las distintas zonas del país, insisto, en las grandes ciudades, pero también en los municipios muy pequeños. Por cierto, un debate muy intenso que generó un fuerte altercado con el senador Álvaro Uribe Vélez. Realmente, ¿qué dimensiones ha adquirido la corrupción urbanística en el país? Es lo que queremos que el senador Carlos Fernando Galán, a quien agradecemos que nos acompañe esta noche en Opina Bogotá. Senador, muy buenas noches, nos pueda precisar. ¿Qué tal, cómo le ha ido? Muchas gracias, Erika, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y gracias por esta oportunidad. Pues efectivamente ese es un tema, ya lo habíamos conversado hace unos meses acá, pero eran unos, digamos, cosas que habíamos encontrado solamente como iniciales de lo que significaba la corrupción en los POTs. Es un tema que se habla desde hace mucho tiempo, desde la ley 388, que es la ley de ordenamiento territorial que organizó en principio cómo se definen los POTs, cómo se modifican. Se empezaron a oír ruidos alrededor de que en algunos casos había corrupción, se manipulaba. Yo creo que mucha gente no dimensionaba la problemática porque la corrupción usualmente genera indignación y preocupación cuando es plata el presupuesto que se roban. Hay una plata para tal cosa y no la usan para eso, sino para otra cosa, o cobran una coima, lo que sea. Pero la gente de pronto se ha demorado en entender que cuando hay una decisión administrativa frente a un bien privado que cambia el uso del suelo o cambia el índice de ocupación del mismo, lo incorpora al perímetro urbano, en fin, pero al predio no le han hecho nada, no le han metido un centavo, es el mismo predio ayer u hoy, pero hoy tiene una norma distinta, puede valer 10, 20, 50 o 100 veces más ese predio. Entonces, yo me he encontrado con gente que dice, bueno, ¿eso qué tiene de malo? No, yo no digo que tenga nada de malo. Lo que creo es que cuando eso sucede, debe hacerse técnicamente garantizando que sí hay que incorporarlo, que se sustenta en la planeación, uno, que eso no afecta a elementos ambientales fundamentales, dos, y tres, que ese mayor valor, que se llama plusvalía precisamente, que es por una decisión administrativa que lo tiene el bien, no por ninguna inversión, no por nada de eso, es un mayor valor producido por lo que dice el municipio, debe redistribuirse. Eso es cumplir lo que dice la Constitución y la ley, que hay una función social para la propiedad en Colombia. Entonces, cuando el Estado valoriza un predio, le da mayor valor gracias a una decisión de estas, ese mayor valor hay que redistribuirlo para que el municipio pueda invertir con esos recursos en mejores vías, equipamientos, andenes o lo que sea, lo que requiera eventualmente, no el predio en particular, sino el municipio a raíz de lo que genera el predio como impacto. Pero fíjese que esas investigaciones suyas, que se han realizado durante los últimos 2 años, esto no es un tema que usted ha venido abordando justamente desde la semana pasada cuando se realizó este debate en el Congreso de la República, le ha permitido confirmar a usted y a la opinión pública que es en últimas los habitantes de esas zonas que acercan esas denuncias, que hay una enorme corrupción en el interior de todo esto, que hay prácticamente como un entramado, una red de funcionarios públicos y también de concejales, de constructores, porque todos comen de lo mismo. Exacto. En una modificación de un POT participa el alcalde o pues la administración municipal, participa también por lo general un sector privado porque contratan a privados para que les hagan el documento técnico de soporte de modificación del POT. Hay unas empresas expertas en hacer esos textos y esos estudios. Claro. Curiosamente hay una que lo hace para muchos municipios y a veces, al parecer, no cambian el nombre del municipio, sino que lo contratan para el otro y entonces termina siendo con el nombre del municipio anterior. Entonces ese es otro actor que juega un papel. Obviamente hay concertación con la CAR y eso
a veces hay demasiada discrecionalidad, tardan 1 mes, 2 meses, 6 meses, 19 meses o más tiempo, lo cual uno no entiende por qué en algunos casos somos rápidos, en otros no. Luego, Consejo Territorial de Planeación, que es la participación ciudadana, que tiene un problema, es que no es vinculante. Entonces no es, o sea, tal vez... La comunidad se puede oponer, pero... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, pueden Qué seguir tristeza. adelante con eso. Y luego el Consejo Municipal entra a aprobar. Entonces son esos actores y sumados a ellos obviamente están los dueños de la tierra y constructores, que en algunos casos, y lo tengo que insistir en esto, pueden ser víctimas. O sea, el dueño de la tierra puede ser una víctima porque el dueño de la tierra dice, yo tengo una tierra que si se hace un análisis técnico de hacia dónde debe crecer este municipio, mi tierra debería ser incorporada al perímetro urbano, porque tiene sentido que se incorpore la zona donde está, etcétera. Pero si no pago, no me la incorpora. Claro. Eso sucede en algunos casos. O también sucede que los constructores tienen la problemática que avanzan en una inversión cumpliendo la ley, cumpliendo absolutamente todo, y cuando están a mitad de camino no les han expedido el plan parcial y les piden plata para expedir el plan parcial. Un empresario me visitó diciéndome, mire, yo había avanzado con todo, pero para la concertación con la CAR, para la expedición del plan parcial, el alcalde del municipio me dijo, toca ayudar en la CAR. Si no ayuda en la CAR, es imposible. Y como yo no quise ayudar, se demoró y se demoró. Finalmente me dijo el alcalde, le ayudé yo mismo en la CAR. Me tocó ayudarle. Vamos a ver usted cómo se manifiesta entonces por esa ayudita. No. Ese tipo de cosas ya están todas en la fiscalía, obviamente. Pero eso es lo que yo he evidenciado, que efectivamente alrededor de todo el mecanismo de modificación de los POTs hay momentos en que esos procesos son permeados por la corrupción, por diferentes intereses y llevan, lo más grave de todo, Erika, es a que haya un crecimiento que muchas veces es desordenado, mal planeado, que no garantiza la calidad de la vida de la gente. Es un caos. Estamos creciendo donde sea, sí, donde decida, digamos, el mercado, ese mercado ilegal, y no donde tiene sentido crecer para garantizar que la gente tenga acceso a movilidad, a todos los servicios. Entonces, ese es el problema. Y eso pues me llevó a hacer el debate finalmente en la plenaria del Senado la semana pasada, porque se ha demorado varios meses, yo lo había pedido, y en el debate pues hubo ese altercado con el expresidente Uribe por cuenta del caso de Mosquera, que era muy difícil yo hacer un análisis sobre lo que ha pasado en la plusvalía en los municipios de la Sabana y no mencionar el caso de Mosquera. Vamos precisamente a esos casos, pero este es el panorama que usted justamente nos está pintando, que confirma esa frase que le escuché que me pareció muy acertada. La corrupción urbanística es tan lucrativa como el narcotráfico y todos sabemos el alcance del negocio del narcotráfico en Colombia y en el mundo. Casos puntuales. El caso Mosquera. ¿Qué fue lo que ocurrió en Mosquera, senador Carlos Fernando Galán, donde se construyó la zona franca de Occidente? Bueno, en el análisis que he hecho de todo el tema de los POTs, un elemento clave es analizar qué pasa con la plusvalía, esa herramienta que hay para redistribuir riqueza cuando se valoriza un predio por cuenta de una decisión administrativa. Y encontré cosas que en términos generales eran preocupantes. Por ejemplo, Cota y La Calera no han cobrado nada de plusvalía, cero. Cero, desde la expedición de la ley 388, 0 pesos de plusvalía. Y uno se pone a pensar, esos municipios cómo han crecido, cómo han otorgado licencias, pero no han cobrado ni un centavo de plusvalía. Otros han cobrado algo realmente escaso frente a lo que deberían haber cobrado. Y entonces yo me puse a mirar casos específicos. Bueno, cuánto cobraron en Funza, qué cobraron, a qué predio le cobraron. Y en Mosquera encontramos ese predio, pues que ya era conocido obviamente por el escándalo que hubo hace 8 años a raíz de la decisión del gobierno nacional de decretar una zona franca allí, etcétera. Pero yo no me metí en esa discusión, ¿no? Yo no me metí en la discusión de que si el gobierno nacional y la DIAN hicieron bien o no, si hay problemas, eso es otro tema, eso es otra discusión, eso es otro tema. Yo me metí solamente en decir, bueno, aquí hay un predio que originalmente fue rural, pasó a ser un predio de expansión con proyección de expansión, luego hay una modificación que ya lo reincorpora o lo incorpora definitivamente a expansión urbana y a través de un plan parcial lo vuelven zona ya urbana industrial para zona franca. Las últimas etapas de este proceso se cumplieron cuando ya los dueños del predio eran los hijos del expresidente Uribe. Cuando ellos eran dueños del predio se modificó el POT, dicen ellos, para ratificar una decisión que ya se había tomado, pero pues curioso ratificar una decisión que ya se había tomado. Segundo, se decretó un aumento del índice de ocupación del predio. El predio tenía originalmente, solamente se podía ocupar el 50% en construcciones, se aumentó al 75%. ¿Quién toma esas decisiones? El alcalde de la alcaldía de Mosquera. Se aumentó del 50% a 75% a través de un decreto, ya siendo ellos propietarios. Y finalmente se explica el plan parcial, que es el hecho que, digamos,
materializa el cambio del uso del suelo, ya para que sea un suelo de zona urbana, industrial, para la zona franca. Entonces, yo encontré que ese predio de 528.000 metros cuadrados, casi 53 hectáreas, pagó, según el estudio que hizo la misma alcaldía de Mosquera, 56 millones de pesos. El expresidente Uribe manifestó ahí que sí, pero que habían pagado una parte en especie, con una bomba de agua que costaba 130 y pico millones de pesos. Entonces eso suma 190 y pico millones de pesos, asumiendo que se podía eventualmente sí pagar. ¿Cuánto tenía que haber pagado? Pues yo encontré una tesis de maestría de la Universidad Nacional, publicada por la Universidad de los Andes, que indica que haciendo un análisis de lo que era el valor de la tierra antes y después, y comparado con la zona y usos similares, han debido pagar 40.000 millones de pesos, o sea, mucho más. Esa es una referencia que plantea una tesis. ¿En qué se sustenta eso? Por ejemplo, cuando uno mira el estudio de la alcaldía Mosquera que llevó a los 56 millones de pesos, supuestamente más la bomba de agua, se habla de una valorización por metro cuadrado gracias a esas decisiones de 750 pesos por metro cuadrado. Y yo francamente pregunto, ¿tiene sentido que unas decisiones que llevan a poder desarrollar una zona franca en suelo industrial, urbano, tiene una valorización de 750 pesos el metro cuadrado? O sea, ¿cuánto vale un metro cuadrado? No digo industrial, ni siquiera comercial, residencial, en un municipio como Soacha o como Funza o como Mosquera. ¿Cuánto vale un metro cuadrado? Bastante más que eso. Entonces, decir que ese trámite llevó a esa valorización me parece a mí que es irrisorio. Yo encontré un caso adicional para comparar, y es un caso de un predio que se llama Compostela, donde 3 hectáreas, o sea, no 53 como el de la zona franca, 3, bastante más pequeño, y también tuvo un trámite similar ¿En Mosquera? En Mosquera, que pasó originalmente de rural y finalmente terminó siendo un parque industrial, Compostela se llama así, y pagó 3 hectáreas, 1.300 millones de pesos de plusvalía. Entonces, evidentemente ahí se pagó, pero se pagó muy poco. ¿Usted cree que el exalcalde Álvaro Rosso, que es el alcalde que precisamente tomó estas decisiones, porque todo este proceso se adelantó en esa época, favoreció a los hijos del expresidente Álvaro Uribe? Pues, sin lugar a dudas, la liquidación, en mi opinión, es una liquidación que da una cifra muy inferior a lo que ha debido dar. Eso es un hecho, eso está sobre el papel. Segundo, él tomó decisiones que valorizaron esos predios y eso no se refleja en la liquidación. Tercero, yo no voy a entrar en discusiones que no conozco sobre el tema de la zona franca, pero sí encontré 2 cosas que son relevantes. El señor Rosso, ese alcalde de Mosquera, es propietario de un proyecto que se llama Riverside en Apulo, un proyecto en suelo rural agrícola, donde están construyendo condominios de lujo. Con su hija, con Jenny Rosso. Con su hija Jenny Rosso, que era diputada a la Asamblea de Cundinamarca por el Centro Democrático y candidata del Centro Democrático al Senado en la misma lista, incluida por el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe en su lista. Entonces hay una conexión política ahí entre ellos. ¿Hubo un pago político por ese favorecimiento de tierras? Yo solamente menciono los hechos. Sí hay, digamos, preocupación, genera esos vínculos que existen y que se plantean ahí, que yo creo que deben ser investigados, porque a mí sí me preocupa que haya habido una decisión que llevó a un pago que no fue el suficiente para Mosquera y para el municipio de Mosquera, y al tiempo el alcalde que lo hizo y que tomó esas decisiones, pues hace parte del grupo político del presidente Álvaro Uribe. En ese mismo sentido, me imagino que habrá tenido la oportunidad de leer la columna del periodista Daniel Coronel en la revista Semana, que él dice que la hija del exalcalde de Mosquera, de este señor Álvaro Rosso, la señora Jenny Rosso, es ahijada política de Álvaro Uribe, coincidiendo con lo que usted comenta, que ha promovido el senador Uribe las distintas aspiraciones de la señora Rosso. Ella además fue la que lideró la comercialización de ese proyecto Riverside en Apulo. O sea, no solamente su padre es el dueño del proyecto, sino que ella lideró la comercialización del mismo. Entonces tiene un vínculo con ese caso que me parece a mí que debe ser investigado. Ahora, Daniel Coronel suma una cantidad de datos que yo no conocía, que me parecen relevantes para el caso, que hayan encontrado un documento, por ejemplo, en un allanamiento sobre una investigación a Mario Uribe, donde al parecer se habla de una distribución de predios y de que una parte le correspondía al alcalde Rosso. En fin, todo eso hace parte de esto que debe ser, en mi opinión, investigado. ¿Y dónde está en este momento ese proceso? Porque, bueno, se hacen las denuncias, se hacen los cuestionamientos.
¿Qué pasa en el interior de la Fiscalía frente a estos casos? Varias cosas. El expresidente Uribe en el debate manifestó que había decisiones ya judiciales, dos fallos judiciales que demostraban que no había habido nada irregular. Ahora, yo he encontrado hasta ahora uno de esos dos fallos que es sobre una acción popular relacionada con la declaratoria de la zona franca. No tiene nada que ver con el uso del suelo, no tiene nada que ver con el tema de la plusvalía, es sobre si la declaratoria de la zona franca fue hecha acorde a la ley o no. Eso es una decisión nacional, no tiene nada que ver con las actuaciones de la alcaldía de Mosquera. Y yo le he preguntado en varios escenarios, pues que muestren los demás, porque estoy seguro que no hay ninguno que se refiera a revisar concretamente si la liquidación de plusvalía fue correcta o no. Eso no se ha investigado y eso debe investigarse, en mi opinión, porque esa decisión de no pagar lo que se debería pagar eventualmente sí terminó favoreciendo a los propietarios del predio. ¿Y qué ha pasado con el exalcalde Rosso, que siempre ha estado ahí en el ojo del huracán frente a este tema? No, yo no he sabido, digamos, que otras, aparte de esa actividad que tiene como constructor como ahora. Constructor, no conozco, digamos, otra actuación que esté realizando o en qué anda, digamos, no sé en qué andará. Me imagino que anda acompañando a su hija, porque su hija es, digamos, militante activa del Centro Democrático. Usted hace esas denuncias e insistimos, ¿qué pasa con la Fiscalía? Porque en su momento se advirtió que muchas de esas denuncias que usted venía conociendo estaban engavetadas en la Fiscalía. En el caso del tristemente célebre exfiscal anticorrupción, quien hoy está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Hubo un caso, por ejemplo, que es del exalcalde Rincón, también de Mosquera, donde encontramos que había una investigación, había elementos suficientes para que esa investigación avanzara, pruebas documentales que demostraban que él había comprado un predio, había modificado el uso del suelo para valorizarlo y lo había vendido, su predio, y en la Fiscalía habían archivado absolutamente todo. El fiscal Néstor Humberto Martínez reabrió la investigación, llevó eso ante un juez y en este momento están detenidos, tanto el exalcalde Rincón como los que participaron en ese negocio. Claro, hay varios casos donde infortunadamente los órganos de control no actuaron. Es más, una de mis denuncias es que el 80 o 90% de las investigaciones relativas a estos temas que los tenía la Procuraduría Delegada en FACA o la Contraloría Departamental, archivado, todo archivado, archivaban absolutamente todo. Claro, hay una conexión porque es que también esos que ocupaban esos cargos de procurador o de contralor son de una cuerda política y termina siendo como un círculo vicioso, digamos así, donde participan aquí y allá, y le llama a uno, por decirlo menos, la atención de que una cantidad de investigaciones que tenían elementos suficientes para abrirlas y para avanzar en ellas, terminaban archivadas. Senador Galán, al lado de Mosquera está Funza, que es también un municipio de enorme desarrollo en toda esta región de Cundinamarca, en la Sabana Occidente. ¿Qué ha pasado puntualmente en el caso de Funza? ¿Qué indican esas investigaciones que usted ha adelantado, particularmente usted y su equipo, en ese municipio? Dos cosas fundamentales. Una, nosotros encontramos un tema relativo a la plusvalía, precisamente lo que estábamos hablando en Mosquera. El entonces alcalde Rey, hoy gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, contrató un estudio para calcular cuánto debían pagar unos predios que habían sido incorporados al perímetro urbano para poderlos desarrollar de plusvalía. Y el estudio, que tiene una serie de irregularidades, el estudio porque la empresa que lo hizo no estaba registrada como empresa evaluadora, hay una cantidad de problemas, pero el estudio llegó a una cifra, según la misma alcaldía, y lo reveló la misma alcaldía, de 520 mil millones de pesos que tenían que pagar. ¿Por qué tanto? Pues porque son predios que estaban en la vía entre Siberia y Funza, una zona con proyección industrial, así lo definió esas modificaciones del POT, etc. Entonces, 520 mil millones de pesos. Pero eso fue bajando, se expidieron varios decretos modificándolo y terminaron cobrando solamente 36 mil millones de pesos, o sea, menos del 10% de lo que originalmente habían dicho. Ahí hay denuncias que están en conocimiento de la Fiscalía sobre una supuesta negociación de funcionarios de la alcaldía de Funza en esa etapa para que a la gente decía, no, pero me está cobrando demasiado, bueno, le cobro menos, pero usted me pasa una plata. Y así fue que bajaron ese cobro de plusvalía de 520 mil, al parecer, a 36 mil millones de pesos. Entonces, eso ya es una irregularidad. Segundo, que encontramos también en esa etapa cuando el hoy gobernador Jorge Rey era alcalde de Funza. Nosotros encontramos un caso de un parque industrial que se llama San Pedro, donde se expidieron el mismo día, con el mismo número, pero con diferentes características, 3 licencias de construcción para un parque industrial. Le cambiaban diferentes cosas, el metraje,
ciertas condiciones, una cosa completamente ilegal, o sea, estaban cambiando como si fuera una negociación, una licencia. Yo denuncié eso y a raíz de eso me empezó a llegar más información y me encontré con que ese parque industrial, al igual que otros parques industriales de esa zona, son ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque el acuerdo que se había aprobado para incorporar esos terrenos y poderlos desarrollar como parque industrial ya se había caído en el Tribunal de Cundinamarca cuando fueron solicitadas y expedidas las licencias para la construcción. 60 licencias de construcción en esa vía de parques industriales encontré que son ilegales y fueron solicitadas y expedidas después de anulado el acuerdo. Inclusive encontré una carta del jurídico de la alcaldía advirtiéndole a los funcionarios de la alcaldía, planeación, etcétera, ojo, se cayó el acuerdo, no se pueden expedir licencias. Y se siguieron expidiendo licencias ilegales. En ese caso también hay información que tiene la Fiscalía sobre el hecho de que supuestamente habrían cobrado cerca de 30.000 pesos por metro licenciado. Cada licencia de esas tiene un metraje y que al parecer cada licencia habrían cobrado en funcionarios de la alcaldía, bajo la alcaldía de Jorge Rey, para otorgar unas licencias ilegales. Eso es un caso que está en conocimiento de la Fiscalía y que ojalá haya una investigación a fondo para determinar responsabilidades. Mientras usted adelantaba ese debate en el Congreso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Reyes, alcalde de Funza, señalaba en su cuenta de Twitter que a raíz de todas estas denuncias, pues él ha pedido que lo investiguen, que se aclare toda su participación en este hecho y no ha pasado mayor cosa y que por tanto él no está vinculado a ninguna investigación que en este momento está cursando. A mí me llegó una comunicación de un fiscal delegado ante la Corte que manifiesta que a raíz de esta petición de investigación que yo he hecho se ha iniciado un proceso metodológico para iniciar una investigación al gobernador Jorge Rey, que tiene un fuero especial y debe ser un fiscal delegado ante la Corte el que lo investiga. Yo tengo información de que eso sí ya se inició, llegó a mi oficina esa información y pues me parece una oportunidad para que se aclare qué fue lo que sucedió ahí, cuál es la responsabilidad, si es que tiene alguna responsabilidad el gobernador Rey frente a eso que ocurrió específicamente en Funza. Pero hay otros temas que van más allá de los hechos específicos de Funza, y es que uno sí ve que los funcionarios que están involucrados en varias de estas investigaciones, todos están, digámoslo así, orbitando alrededor del gobernador Rey. Gente que trabaja en Secretaría de Planeación, gente que en algunos casos en alcaldías, por ejemplo, el que fue secretario de Gobierno de Mosquera, cuando el caso de Rincón, que repito está detenido por ese caso, el que firmó el acuerdo que modificaba el POT entrando el predio del alcalde al perímetro urbano, era su secretario de Gobierno, Nicolás. Ese es volteo de tierras. Ese es volteo de tierras, que es una figura distinta. Nicolás García, que era mano derecha de Jorge Rey hasta hace muy poco en la gobernación. Entonces, ese es otro tema. Eso ya es un tema de discusión, digamos, política de por qué está rodeado de personas que están involucradas con estos casos y con estas investigaciones. Yo no estoy digamos, diciendo que son responsables y culpables. Eso le corresponde a la justicia. Pero yo sí creo que hay elementos, indicios que bajo actuaciones de ellos se cometieron irregularidades. Y hay que determinar por qué, y qué pasó, y cuál fue el sustento, y si hubo cobros o no hubo cobros. ¿Pero se podría hablar en esos escenarios, senador Galán, de acuerdo con las pruebas que usted conoce, de corrupción? Yo creo que sí. Yo creo que sí, evidentemente que hay corrupción. Ahora, hay que determinar quién es el responsable, quién ordenó eso. Hay elementos que dicen que, por ejemplo, bajo la alcaldía de Jorge Rey se pedía plata para el licenciamiento de en esos casos del metraje para los parques industriales. Yo no tengo pruebas ni puedo afirmar que eso fue una orden ni una petición del entonces alcalde de Jorge Rey. No lo puedo decir. Pero es bajo su administración. Entonces, sería bueno que la Fiscalía determine quién es el responsable. Inclusive, si el gobernador no tiene nada que ocultar en ese tema, pues que ayude, porque sin lugar a dudas, él fue reaccionando diciendo yo no modifiqué el POT. Yo nunca dije que lo hubiera modificado el POT. Yo lo que dije fue que esa modificación que se había hecho se había caído y se expidieron licencias sobre un POT que no estaba vigente porque se había caído en el tribunal. Eso fue lo que él dije. Él estaba mal informado en el debate. Hay más casos en más municipios de Cundinamarca documentados en su investigación, senador Carlos Fernando Galán. Hablemos de Facatativá. ¿Qué encontró allí? Bueno, ese es otro caso donde hemos conocido, es un caso corto, pero digamos con mucha carne, digámoslo así. Un constructor, una persona que tenía en principio propiedad sobre una tierra, quería incorporar al perímetro urbano una modificación del POT de su predio para poder desarrollarlo y construirlo. Ese constructor nos manifestó a nosotros que él
había pagado 320 millones de pesos para que le incorporaran su predio al perímetro urbano en la modificación del POT. Y sin embargo, no se lo habían incorporado, le habían incumplido. Nos manifestó que era un notario el que le había dicho que entregara esa plata y que eso era una petición que hacía el entonces alcalde de Faca, Óscar Sánchez. Pero además lo hacen de una manera tan descarada. Pues al parecer. Ahora, a mí me llama la atención una cosa en ese caso de Faca, y es que esta persona, pues inmediatamente nosotros conocimos eso, la llevamos a la fiscalía y le dijimos, tiene que ir a fiscalía, y aceptó ir a fiscalía, y está colaborando con la fiscalía. Entonces, es una persona que está no denunciando un delito simplemente, está confesando un delito porque él es consciente de que dio una plata que no se puede dar para modificar un POT, pero está diciendo, yo cuento, pero también quiero contar no solamente que la di, sino a quién se la di, cómo fue el tema, etcétera, para que se investigue. Me parece un caso valioso. Ahí, digamos, tampoco hay pruebas contundentes que demuestren que Óscar Sánchez haya pedido plata para ese caso. No las hay. Lo que hay es un testimonio de alguien que dice que le pidieron porque al parecer Óscar Sánchez estaba pidiendo esa plata como alcalde. Eso debe investigar a la fiscalía y determinar si hay una responsabilidad o no, o en ese caso, eventualmente, como es congresista, eso tendrá que compulsarlo a la Corte Suprema de Justicia para que lo evalúe. Pero me parece un caso relevante porque es de alguien que está dispuesto a contar lo que él mismo hizo. Y ahí está la clave para lograr, Erika, que muchos de estos casos se desarrollen en la justicia, y es lograr que la justicia utilice mecanismos que tiene en su arsenal, digamos, para investigar, para poderle dar beneficios a alguien que confiese un delito y tenga eventualmente posibilidades, claro, de contar lo que hizo a cambio de algún beneficio. Y que diga toda la verdad sobre estos hechos. Tiene que demostrarlo, no puede ser una cosa de palabras, tiene que demostrar cómo fue que entregó la plata, etcétera. Pero ahí está la clave, porque yo soy consciente que la inmensa mayoría de personas que han tenido este problema en Cundinamarca, o en otros municipios del país, porque yo me refería a Cundinamarca, pero ya me han llegado casos de Santander, del Atlántico, de Bolívar, de los Llanos, en fin. La clave está en que esos que participaron entiendan y que la Fiscalía cree algún mecanismo un poco para decir, el primero como que cometió el primero que cometió el delito, que llegue y me lo cuente, le doy beneficios. Y los otros iban a quedar colgados. Chía, una zona más, Chía, bueno, que está aquí Chía al lado tiene de Bogotá. Otro problema, tiene algunas similaridades con el caso de Funza, en lo que tiene que ver con licencias ilegales. ¿Por qué? Hay una zona en Chía que se llama Granjas, y es una zona que en el POT anterior, que estaba vigente antes de finales del 2016, en esa zona se permitía construir 4 casas por hectárea. Una zona de baja densidad. El POT nuevo, que iba a ser aprobado y sancionado a finales del 2016 por el Consejo de Chía, modificaba eso y volvía a ser una zona protegida, donde ya no se podía construir nada en esa zona. Claro, lo que yo estuviera construido, pues ya quedó construido, pero de ahí para adelante nada. Hubo un aumento inusitado de solicitud de licencias antes de que entrara en vigencia el nuevo POT para esa zona. Y ahí conocimos el testimonio de un constructor que nos manifestó, mire, efectivamente pedimos licencias, muchos en esa zona, para construir viviendas, y no solamente pedimos para construir más viviendas de las que queríamos, de las que se podían, sino que además nos dijeron que teníamos que pagar 5 millones de pesos por cada casa licenciada. Entonces, por ejemplo, un proyecto, el que nos mencionó el constructor, era un proyecto en 12.300 metros cuadrados, o sea, 1 hectárea punto 2. Entonces, en principio se puede construir 4 o 5 casas, de pronto hasta 6, no sé, máximo 6. Depende del tamaño. Depende, pero cada hectárea eran 4. A ellos les licenciaron cerca de 111 casas y pagaron 5 millones de pesos por casa licenciada. Entonces, yo solamente encontré, porque no me mandaron toda la información, cerca de 11 licencias similares, donde de 376 casas, más o menos 330 son ilegales, y para construirlas pagaron 5 millones de pesos por cada casa. Entonces, eso también está en conocimiento de la Fiscalía. Claro, después entró en vigencia el nuevo POT, ya no se podía expedir ninguna licencia ni solicitar ninguna licencia, pero se alcanzaron a expedir y a solicitar unas previo a la modificación del POT. Bueno, pues este tema del POT o planes de ordenamiento territorial, que evidentemente está en el ojo del huracán, nos lleva a una reflexión muy importante. Bogotá tiene que construir, senador Carlos Fernando Galán, a lo largo de este año,
su plan de ordenamiento territorial. La veeduría distrital recientemente ha dicho que es uno de los grandes retos de la administración. Eso está un poco frenado hasta que se tome una decisión definitiva sobre la reserva Thomas van der Haven a raíz de la petición que ha hecho la alcaldía y que ya está a consideración del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de la CAR. Usted que ha conocido todos estos casos, que sabe ese desorden territorial que afecta la calidad de vida de los ciudadanos cuando se toman malas decisiones en torno a un POT, ¿qué le diría a esta administración? Primero, frente al tema que yo he identificado, pues hay que blindar ese POT de la corrupción. No hay que permitir por ningún motivo que eso vaya a terminar permeado, bien sea en el proyecto que se va a construir, en la discusión que haya en el Consejo o en la concertación con la CAR o lo que sea, digamos, por la corrupción. Hay que buscar mecanismos de visibilidad, de transparencia, muchos ojos mirando todo el proceso, eso es fundamental, y mecanismos para alertar cuando haya cualquier duda sobre los temas. Ya sobre, digamos, el modelo que debe plantear este POT, pues a mí me parece importante, está relacionado un poco con lo que ha pasado en la sabana, y es que mucha de la presión que se generó sobre la sabana para nuevo suelo, para desarrollar suelo tanto industrial como vivienda, etcétera, fue por cuenta de que en Bogotá se frenó la habilitación de suelo. Entonces, al no haber habilitación de suelo en Bogotá, pues la demanda se trasladó a la sabana y por eso hemos promovido esas ciudades dormitorio, donde tenemos ciudades donde la gente vive allá, pero obviamente trabaja en Bogotá. Entonces, eso es un reto que hay que trabajar y hay que ver cómo Bogotá, en su nuevo POT, protege elementos fundamentales del tema ambiental. A mí me parece que la discusión sobre la Van der Haven tiene que darse sobre la base de que cualquier propuesta de la alcaldía, como la que presentaron, tiene que demostrarse plenamente que en términos ambientales es mejor que lo que estaba pensado originalmente. Si no, no se justifica hacer una modificación, creo yo. Y eso tiene que demostrar la alcaldía. Yo he visto temas interesantes porque ellos logran integrar el hecho de que Bogotá va a crecer. Es inevitable. Tenemos más demanda de vivienda, tenemos más población, tenemos hogares más pequeños, tenemos más actividad económica. Todo eso genera demanda de más predios. Entonces, ¿dónde va a crecer? Pues hay que ver dónde va a crecer. Y ese crecimiento tiene que ser sostenible, con acceso a servicios públicos, que no invada zonas ambientalmente protegidas. Y tiene que hacerse también, creo yo, con calidad de vida a la gente, no condenando a la gente a que viva a 2 horas o a 3 horas de su trabajo. No, tenemos que pensar un nuevo modelo de desarrollar ciudad. Ese borde norte tiene más de 5.000 hectáreas. Una parte es la Van der Haven, otra parte no es la Van der Haven, está Lagos de Torca, sí, etc. Pues ojalá que ahí se plantee un proyecto de un nuevo modelo de ciudad donde los que paguen el desarrollo con las cargas de todo lo que hay que hacer sean los dueños de la tierra y no terminemos los demás bogotanos pagando por esos desarrollos, que eso es lo que ha pasado en muchos municipios. Cuando no se paga la plusvalía, cuando no se pagan las cargas que hay que pagar, es el resto de dueños de los predios, de los otros predios que no tienen nada que ver con la decisión, los que terminan pagando por todo. Oiga, senador Carlos Fernando Galán, ya para finalizar, una infidencia, ¿ya se encontró con el senador Álvaro Uribe en el Congreso? No, no lo he vuelto a ver, pues lo he vuelto a ver de lejos, solamente ahí en su ¿No le ha dicho nada más? Nada más, lo vi muy alterado. Yo creo que cuando uno tiene una discusión política, cuando uno es presidente de la República y expresidente y decide seguir en política, tiene que estar dispuesto al escrutinio público. Así somos los que pensamos participar en política. Uno tiene que revisar lo que uno hace, lo que uno ha hecho. Eso debe estar abierto a eso, no puede reaccionar de esa forma, en mi opinión, una persona a un escrutinio público. Yo fui respetuoso en todo momento, él reaccionó con calumnias, con ataques, desviando la atención un poco de la gente, con agresividad. Y creo que el que se pone bravo en esas discusiones pierde. Muy bien. Aquí está Carlos Fernando Galán y las denuncias documentadas que ha venido realizando en torno a este tema de la presunta corrupción. Tendrá la Fiscalía que definir y ojalá lo haga pronto porque lo que tiene es trabajo en torno a este tema, senador Carlos Fernando Galán. Ya las denuncias están hechas, hay testigos que incluso están dispuestos a ratificar estas situaciones, así que se esperan resultados, es lo que los ciudadanos esperamos que se produzcan en torno a estos casos de presunta corrupción en los planes de ordenamiento territorial. Senador, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este Opina Bogotá, el espacio para el debate, para la opinión en Canal Capital. Mañana los esperamos con un nuevo tema. A partir de las 8:15 de la noche estaremos conociendo todo el entramado alrededor del cartel de los falsos testigos en Colombia. Sorprendentes revelaciones. Buenas noches, muchas gracias.